Donald Trump, es el actual presidente y su hijo menor, Barron Trump, ha sido objeto de numerosas conjeturas desde que demostró poseer una notable inteligencia. Fue durante un prestigioso evento académico cuando se vivió una escena casi increíble. Un reconocido profesor ateo, famoso por ridiculizar a Dios y las creencias religiosas, eligió a Barron como blanco de sus burlas durante una conferencia. Lo que este docente no esperaba era terminar saliendo de allí completamente humillado. A continuación, conocerás los detalles de esta historia que acaparó los titulares y se volvió legendaria en universidades de todo el país, desafiando la falsa idea de que la fe y el intelecto son irreconciliables. Todo comenzó en una conferencia de altísimo nivel, de esas que reúnen a la élite de los estudiantes más prometedores de Estados Unidos, junto a investigadores, científicos e intelectuales de diversas áreas, para debatir el rumbo de la ciencia y del pensamiento moderno, y presentar estudios que marcarían futuros debates. El ambiente se caracterizaba por una vibrante efervescencia intelectual, en la que las ideas se enfrentaban de manera a menudo intensa y competitiva. Barron Trump estaba presente no solo por su famoso apellido, sino también por su propio mérito académico. Aunque circulaban rumores malintencionados en los pasillos, afirmando que solo había sido invitado gracias a su familia, el joven se mostraba discreto y casi indiferente a tales comentarios, enfocado en aprovechar la oportunidad para aprender, intercambiar ideas y escuchar las conferencias. En ese entorno, destacaba una figura incluso entre las grandes mentes presentes: el profesor Sebastian Foster, un intelectual con décadas de experiencia en docencia e investigación en universidades de primer nivel. Además de su reconocida competencia en áreas como la filosofía y la psicología cognitiva, Foster contaba con una reputación controvertida. Solía ridiculizar la fe cristiana y, en general, cualquier creencia en Dios, autodenominándose campeón del pensamiento moderno. Utilizaba su cátedra y sus charlas para provocar risas a costa de la religión, catalogándola siempre como algo anticuado o infantil. Muchos estudiantes consideraban sus clases auténticas batallas intelectuales. Empezaba sus discursos con cierta pomposidad, recorriendo el escenario como si estuviera evaluando quién sería su próxima víctima, y recurría a recursos visuales, gráficos y estadísticas para fundamentar sus provocaciones, hallando siempre la forma de vincular la creencia en Dios con una supuesta limitación intelectual. En esta ocasión, Foster se mostraba especialmente entusiasmado por tratar el tema, dejando atrás las creencias tradicionales y abrazando la racionalidad moderna. El título de su intervención ya dejaba claro el tono provocador. Desde el inicio, proyectó en la pantalla una serie de gráficos y estudios que, según él, evidenciaban una correlación inversa entre la inteligencia y la religiosidad. Con ello, pretendía demostrar que a mayor coeficiente intelectual y nivel educativo, menor es la tendencia a creer en lo sobrenatural. La audiencia, compuesta por estudiantes, investigadores y profesores de distintas partes del país, observaba con gran expectación, pero al notar que Barron Trump se encontraba sentado en la parte trasera, Foster no pudo evitar dirigirle miradas y comentarios maliciosos, ya que había oído hablar de su célebre apellido y, acorde a su habitual estilo, decidió aprovechar la ocasión para burlarse de él. Pensó que podría intimidar al joven y demostrar una supuesta debilidad intelectual en alguien que, a sus ojos, aún se aferraba a fantasías religiosas. Vamos a abordar el tema central: el elefante en la sala. Bram Foster, con los brazos cruzados y una actitud desafiante, afirmó que estudios indican una relación inversa entre la inteligencia de una persona y sus creencias religiosas. En términos sencillos, prosiguió, con una sonrisa cargada de sarcasmo dirigida directamente a Barron: cuanto más inteligente eres, menor es la posibilidad de que creas en cuentos fantásticos sobre lo sobrenatural. Algunos estudiantes soltaron risas tímidas, mientras otros intercambiaban miradas nerviosas, dejando en claro que la provocación tenía como objetivo a Barron.
Sin embargo, este permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas y una mirada serena, aunque un observador atento podría notar una leve tensión en su mandíbula. Foster mostró en la pantalla un gráfico que exhibía una curva descendente, supuestamente relacionando el coeficiente intelectual con la religiosidad. Observen cómo la línea disminuye a medida que se incrementan los años de estudio. Fascinante, ¿no? Aunque imagino que a ciertas familias, añadió, dirigiendo la mirada a Barron con una leve sonrisa, les resulta más difícil desprenderse de tradiciones basadas en dogmas. Barron aún no había reaccionado abiertamente, pero el profesor William, también presente en la conferencia y conocedor de Foster desde hace años, comentó que en esta ocasión el colega había traspasado ciertos límites profesionales y éticos al atacar de forma personal al hijo del presidente. Foster prosiguió enfatizando que el evento reunía a mentes brillantes, futuros líderes y científicos capaces de realizar grandes descubrimientos. Con tono burlón preguntó: «Estoy seguro de que algunos aquí aún se aferran a supersticiones primitivas y se niegan a despertar a la verdadera racionalidad». Esta vez no hubo risas, sino un desconcierto general. «Quiero que me expliquen», continuó Foster, quitándose los anteojos y apoyándose en el podio. «¿Qué dice esto sobre la capacidad intelectual de alguien que sigue creyendo en un papá cielo invisible en pleno siglo XX? Sinceramente, es cuestionable el desarrollo cognitivo de una persona que necesita apoyarse en cuentos para entender el mundo». Para culminar su provocación, dirigió nuevamente una mirada desafiante a Barron Trump. El silencio, que siguió, fue denso. Muchos estudiantes e investigadores no supieron cómo reaccionar en ese instante. Fue entonces cuando Barron se levantó, rompiendo el silencio con voz tranquila. «Profesor, si me permite, me gustaría responder a sus inquietudes sobre el desarrollo cognitivo». La expresión de Foster denotaba satisfacción, como si hubiera logrado su objetivo de forzar al joven a hablar con la intención de humillarlo públicamente. «Ah, claro, el señor Trump Jr. quiere darnos una lección sobre capacidad intelectual», se burló Foster, abriendo los brazos en un gesto teatral. «Entonces, ilumínanos sobre cómo tu Dios encaja en un mundo moderno lleno de inteligencia artificial y avances en mecánica cuántica». Lo que sucedió a continuación sorprendió no solo al profesor, sino a toda la audiencia, ya que, a pesar de su juventud, Barron Trump demostró una serenidad impresionante. Primero, me resulta curioso que alguien que se autodenomina defensor del discurso racional inicie una discusión usando el sarcasmo y la ofensa en lugar de basarse en argumentos académicos. Se oyeron algunos murmullos en el auditorio y Foster entrecerró los ojos, ya que no era la reacción que esperaba. Murmuró algo como: «Ah, las predicaciones de la iglesia. Llevo 30 años investigando el desarrollo cognitivo. ¿En serio crees que sabes más?» «No dije eso», respondió Barron con un tono cortés. «Lo que expreso es que tu sesgo es bastante notorio, ya que ignoras a científicos y pensadores brillantes que, a lo largo de la historia, han logrado unir fe y razón. Podemos mencionar a Newton, a Planck-Collins, entre otros». «Por favor, no vengas con ejemplos de épocas antiguas», interrumpió Foster, forzando una risa. «¿Me vas a decir que Dios también sigue el lema Make America Great Again? ¿Esa es tu línea de razonamiento, Barron?» Sin dejarse intimidar, Barron respiró hondo y prosiguió. «Es fascinante, profesor. Usted se burla de quienes tienen fe, pero demuestra tener su propia forma de fe ciega, una devoción absoluta a su supuesta superioridad intelectual. Es como si instaurara un dogma personal en el que cualquiera que discrepe de usted queda marcado como intelectualmente inferior». La expresión de Foster empezó a cambiar al darse cuenta de que no estaba frente a un joven inexperto. La audiencia quedó en silencio, inclinándose hacia adelante en sus asientos, sin querer perder ni una sola palabra. «Entonces, dígame, señor Trump», continuó Foster, intentando retomar el control. «Si está tan convencido de que su creencia es compatible con la ciencia, acérquese y demuéstrenos a todos cómo sus ideas se someten al filtro del método científico».
¿Tiene el valor de defender tesis medievales ante una audiencia de mentes modernas? Barron aceptó la invitación sin titubear y se dirigió al escenario con pasos decididos, mientras el ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de expectación. Muchos estaban convencidos de que Foster cerraría el debate con algún agudo argumento, pero nadie previó el giro que tomaría la situación. En cuanto Barron se posicionó al lado del profesor, comenzó su intervención con serenidad. «Profesor, usted mencionó la mecánica cuántica. Es curioso que utilice esta rama para ridiculizar la fe, ya que si hay algo que nos enseña la física cuántica, es que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que podemos imaginar. Hablar de partículas que se comportan de manera indeterminada o del entrelazamiento cuántico puede parecer tan inverosímil para una mente sin formación científica como la idea de Dios lo resulta para quien se niega a abrirse a lo trascendente». Foster replicó, aún con un matiz de sarcasmo en la voz: «No intente usar la cuántica como muleta para defender religiones arcaicas». «No estoy empleándola como muleta», continuó Barron. «Lo que expongo es que existen numerosos aspectos que la ciencia aún no logra explicar. Y eso es comprensible, pues la ciencia es un proceso en constante evolución. Sin embargo, resulta deshonesto ignorar que a lo largo de la historia, destacados científicos han sido religiosos, o al menos, han estado abiertos a la posibilidad de algo más allá de lo meramente material». Barron hizo una breve pausa para evaluar la reacción del público, notando que muchos comenzaban a reflexionar, y prosiguió: «Usted sostiene que creer en Dios es indicativo de baja inteligencia, pero no toma en cuenta la amplia literatura que asocia la fe con aspectos positivos, como una mayor resiliencia emocional, cohesión familiar e incluso mejoras en la salud mental. No es mera coincidencia. Existen investigaciones que señalan correlaciones interesantes». Impaciente, Foster levantó la mano. «Correlación no es causación. Pensé que, siendo uno de sus alumnos destacados, lo sabrías». «Exactamente», respondió Barron, «y tampoco se puede afirmar con certeza que la religiosidad disminuya la inteligencia basándose únicamente en estudios correlacionales. Sin embargo, eso es precisamente lo que usted intentó insinuar al mostrar esos gráficos. Si tan solo pudiéramos decir que se trata de brechas en el conocimiento, tampoco se justifica utilizar esos mismos datos para descalificar la fe de miles de millones de personas». En ese instante, un leve murmullo recorrió la sala. Algunos observaban a Foster, notando que su sonrisa confiada se había tornado en un gesto nervioso, algo inusual al verlo sin palabras ante un alumno. Barron prosiguió: «Profesor, parece que alberga una ira especial hacia lo que denomina debilidad intelectual inherente a la fe. Pero, ¿qué es más débil? ¿Admitir que quizá existan realidades más allá de nuestro entendimiento o pretender que ya tenemos todas las respuestas?» Foster, visiblemente sonrojado por la irritación, intentó interrumpir. «El problema es que la gente recurre a la religión para explicar lo que no comprende. La ciencia ya ha respondido a todo lo que antes se consideraba un milagro o una intervención divina». Muchos se mostraban más interesados en comentar en voz baja lo que acababan de presenciar. Algunos tomaban anotaciones frenéticas en sus cuadernos o laptops, no acerca de la conferencia, sino sobre el enfrentamiento ocurrido. Otros miraban al profesor con lástima, o en ciertos casos, con cierta decepción, ya que el antes invencible gladiador intelectual se veía ahora vulnerable, debilitado por su propio orgullo herido. Cada vez que Foster intentaba explicar algún concepto del pensamiento racional en el mundo contemporáneo, su voz se quebraba y el discurso perdía la seguridad de antes. Incluso llegaba a tartamudear mientras se apresuraba a cambiar las diapositivas, como si quisiera concluir lo más rápido posible. Mientras tanto, Barron, sentado en silencio al fondo de la sala, seguía tomando notas con calma, sin mostrar en ningún momento la más mínima señal de arrogancia. El joven esbozaba una sonrisa irónica, pero sin intención de burlarse del profesor, lo que paradójicamente resaltaba aún más la diferencia entre la actitud de Barron y la de Foster.
Cuando por fin Foster dio por finalizada su presentación, se respiró un alivio general. Normalmente, en conferencias de prestigio, cada ponente cierra con frases de impacto y recibe aplausos entusiastas. Pero esta vez no hubo nada similar. El profesor, con voz temblorosa, dijo: «Bien, retomaremos en la próxima sesión. Gracias a todos», y recogió sus materiales de forma desordenada, evitando cualquier contacto visual. Los estudiantes comenzaron a salir en grupos, y se comentaba por todos los pasillos la increíble tranquilidad con la que Barron Trump había enfrentado a uno de los oradores más temidos de la academia, alguien conocido precisamente por humillar a quienes no compartieran su intransigente ateísmo. «¿Viste cómo respondió a cada argumento de la misma manera, pero sin ofender?», decían algunos. «Increíble, pensé que era solo un niño mimado, pero resultó ser brillante. Nunca imaginé ver al profesor Foster perder la compostura de esa forma», comentaban otros. Incluso se acercaron a Barron para felicitarlo. Él, con humildad, subrayó que no había hecho más que ejercer su derecho a responder sin mostrar rencor ni venganza, lo que aumentaba el respeto que ya estaba ganando. Mientras tanto, el profesor Foster permaneció en el escenario unos instantes más, recogiendo sus papeles con manos temblorosas y mirando de reojo la silla vacía donde había estado Barron, quien parecía en estado de shock. El profesor William, con una mezcla de pena y comprensión, se acercó para intentar dialogar. «Sebastián, creo que todo esto puede ser un momento de reflexión para ti». Foster solo asintió, incapaz de formular una respuesta adecuada en ese instante. Era evidente que su mundo mental había sido sacudido. Todas las tesis que había repetido durante 30 años le parecían ahora superficiales. Y lo más sorprendente era que quien lo había forzado a esta reconsideración no fue un académico reconocido, sino un estudiante que se negó a dejarse intimidar. Horas después, cuando la conferencia estaba casi vacía y muchos ya se habían retirado a sus hoteles, se vio a Foster, aún sentado solo en una de las butacas del auditorio, observando anotaciones que ahora parecían sin valor. El lugar estaba en silencio, con una iluminación tenue, como si esperara a que algo sucediera o a que se comprendiera lo ocurrido. De repente, apareció Barron, quien había regresado para buscar un libro olvidado. Al ver al profesor, se acercó con cautela. «Profesor Foster, ¿todo bien?». Era notable que Barron no hablaba con sarcasmo ni desdén, sino con genuina preocupación. Foster levantó la mirada y lo que se reflejaba en su semblante no era la arrogancia de antes, sino casi una mezcla de incomodidad y cierta admiración. «Tú me hiciste reflexionar. En todos estos años nadie me había devuelto las provocaciones con tanta coherencia y serenidad. Creo que te debo una disculpa por la manera en que te atacé sin medir las palabras». Barron se acercó un poco más, manteniendo un tono cordial, y dijo: «No hay problema, profesor. La realidad es que, muchas veces, los argumentos más contundentes sobre la existencia de Dios surgen precisamente de aquellos que se empeñan en refutarla a toda costa. Tal vez ese sea el punto esencial. La furia contra la fe revela más acerca de quien la siente que de la propia fe». Foster respiró profundamente y asintió, dejando atrás su vacilación. «Quizás he sido demasiado dogmático, como bien señalaste. ¿Quién habría imaginado que el problema no reside únicamente en quien cree, sino también en quien se niega a considerar la posibilidad de que exista algo más allá de lo que podemos medir?» Durante unos instantes, ambos guardaron silencio. Luego, Barron se despidió con un apretón de manos respetuoso, diciendo: «Espero que podamos conversar en otras ocasiones. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero considero que este tipo de intercambio de ideas puede ser muy enriquecedor si se hace con respeto». El profesor, visiblemente conmovido, simplemente asintió con aprobación, y en esa sala casi vacía, el antes arrogante Sebastián Foster daba sus primeros pasos hacia una humildad intelectual que jamás había experimentado. El episodio se difundió rápidamente,
no solo en esa conferencia, sino en prácticamente todas las universidades del país. Alguien en la audiencia había grabado el enfrentamiento con su celular, y el video comenzó a circular en las redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en pocos días. Muchos comentaban lo impresionante del momento en que Barron Trump respondió al profesor y desenmascaró el dogmatismo ateo, calificándolo de escalofriante. Finalmente, alguien tuvo el valor de poner al profesor Foster en su lugar, demostrando que tener fe no equivale a ser ignorante. La verdadera ignorancia es creer que se sabe todo. Canales de televisión, podcasts e incluso importantes periódicos comenzaron a debatir el asunto. Algunos comentaristas, que antes fruncían el ceño ante cualquier mención religiosa, empezaron a cuestionarse si esa discusión era una señal de que el mundo académico debía revisar sus prejuicios contra la fe. Profesores de otras universidades se posicionaron, unos a favor y otros en contra. Hubo quienes intentaron defender a Foster, alegando que solo había sido malinterpretado o que no estaba en su mejor día, pero la mayoría coincidía en que Barron había expuesto puntos relevantes, evidenciando que insultar la fe no es un acto de intelectualidad, sino de arrogancia. Las imágenes lo decían todo. Cada comentario sarcástico de Foster fue respondido con argumentos sólidos y, sobre todo, con educación y firmeza. Este episodio marcó la historia académica reciente como un recordatorio de que fe e intelecto no tienen por qué estar en conflicto. Muchos de los científicos más destacados del mundo han sido o son religiosos, o al menos han estado abiertos al misterio de la existencia. Ridiculizar las creencias ajenas no es una muestra de mayor inteligencia, sino simplemente de intolerancia y de una mente cerrada que se niega a aceptar lo que no encaja en sus premisas preestablecidas. Barron Trump no salió de ese evento presumiendo, al contrario, siguió con su rutina de estudios, dedicándose a comprender cada vez más el mundo y a las personas que lo rodean. En cambio, el profesor Foster, confrontado con su propia prepotencia, aparentemente entró en un periodo de profunda reflexión. No se sabe si cambió radicalmente sus posturas o simplemente suavizó sus enfoques, pero lo cierto es que nunca más se le vio burlándose de alumnos con creencias religiosas. Su arrogancia había recibido una fuerte dosis de realidad. El mensaje que perdura es claro. No hay beneficio en separar a Dios de la búsqueda de la verdad, ya que la ciencia y la fe pueden avanzar de la mano. Como bien resumió uno de los profesores presentes, siempre que la verdad y la arrogancia se enfrenten, la verdad prevalece. Puede tardar, puede exigir valentía, pero es inevitable. Ese día, en la conferencia, quedó registrado en video y se difundió por universidades de Estados Unidos y más allá, dejando un legado como prueba viviente de que un joven, incluso enfrentándose a uno de los críticos más notorios de la fe cristiana, puede levantarse, defender su convicción con respeto y triunfar, no por la fuerza de su apellido, sino por el poder de sus argumentos y de su fe. Esta historia sirve de inspiración para quienes creen que tener fe no es lo opuesto a pensar de manera crítica y que la verdadera ciencia no teme a los cuestionamientos, ni a los debates, y mucho menos necesita ridiculizar lo que aún no comprende por completo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te sentiste inspirado por este relato, recuerda darle like y compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de esta reflexión. Si deseas seguir disfrutando de historias como esta, no dejes de suscribirte o seguir nuestros próximos relatos. Cada vez que la arrogancia intenta silenciar la fe, se presenta la oportunidad de demostrar que la verdad no se queda callada. Solo espera el momento adecuado para manifestarse.